Buenas noches, esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad nacional, y hoy nos vamos a ocupar de una de estas aristas que realmente es muy preocupante, la exaltación del sexo, la utilización del sexo, casi diría yo como una ideología política en el mundo entero. Para eso hemos invitado hoy al doctor Horacio Juan Boló, que es, a mi juicio, un especialista en el tema. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? No sé si soy un especialista, creo que soy un aficionado y he tratado de recabar una serie de información que creo que es importante transmitir y que se conozca. Bueno, hablábamos antes, fuera de cámara, sobre los inicios de esto que es alrededor de la década del 50, al principio de la década del 50, ¿no? Creo que es bastante anterior, es decir, creo que la cosa empieza con dos discípulos o seguidores inmediatos de Freud, que son Wilhelm Reich y uno que acabo de descubrir no hace mucho, juntando estos temas, que se llamaban Günter Gross. Wilhelm Reich, por ejemplo, yo no sé si usted sabe, aparte de ser un sexópata profundo y de haber practicado todas las prácticas sexuales posibles, imaginables, inclusive hecho abortos, él es el primero que va a tratar de unir, digamos, los datos del psicoanálisis pansensualista con la ideología marxista. Y va a empezar a considerar lo que después se va a hacer famoso por eso, que la verdadera liberación no pasa por lo económico, sino por lo sexual. Y él recorría los barrios pobres de Austria, qué sé yo, haciendo propaganda del pansexualismo y todo lo demás. A través de sus libros, ¿no es cierto?, junto con Günter Gross, que todavía inclusive hoy en día tiene también vigencia, son los que van a empezar a armar esto, ¿no? Y a eso se va a sumar, por supuesto, ese otro personaje siniestro que hablábamos antes en la charla, que es Alfred Kinsey, que comienza hacia fines de la década del 40. Y eso va a ser interesante porque Alfred Kinsey va a influenciar sobre toda la visión de la sexualidad en la sociedad norteamericana y en el Código Penal y todo ese tipo de cosas. Va a ser el que inicia con un instituto donde él hace unas investigaciones pseudocientíficas, y después, si quiere, le puedo contar que sí, algunas para apoyar la pedrastería, ¿no? Sí, no, él además la hacía practicar, ¿me entiende? Era un sexópata profundo. Y habían entrevistado a un señor que era un pedófilo conocido, que anotaba sus experiencias y las respuestas de los chicos. Mire, es algo que lo de Alfred Kinsey supera toda la imaginación, porque ellos, por ejemplo, demostraron que los chicos tenían orgasmos desde chiquitos y qué sé yo, y entonces cómo veían el orgasmo, cuando decían que tenía orgasmo un chico que no tienen eyaculación y qué sé yo, y cuando tenía llanto, cuando gritaba ante las perversiones a los que ellos los sometían con las estimulaciones sexuales. Esto está, si quiere, mire, hasta la revista médica de Lancet publicó toda una revisión. Si quiere, yo después le puedo alcanzar la bibliografía de esto, mostrando toda la perversidad que hay, amén de que él, las estadísticas a las cuales basó sus investigaciones, digamos, las estadísticas están basadas en encuestas realizadas todas en gente perversa, ¿me entiende? Y eso entonces él lo extrapoló como si fuera la media de la sociedad norteamericana. Eso modifica, la influencia de él es la que hace que la sociedad psicoanalítica norteamericana baje de la lista de perversiones a la homosexualidad, ¿me entiende? Y es la persona más citada en los códigos sobre delitos sexuales, con barbaridades como, por ejemplo, decir, y esto está muy vigente en nuestro medio en este momento, llegar a decir que un violador rara vez reincide. Mire usted, por ejemplo, por supuesto que el instituto sigue. Y este señor Alfred Kinsey, ¿no es cierto?, era un hombre, y acá sí hay pruebas reales y concretas de que era un satanista. Sí.
Él era un gran admirador del personaje más siniestro que ha habido en el siglo XX desde este punto de vista, que era Aleister Crowley, ¿no es cierto? Que ese es un satanista, con él era un gran admirador. Si pudiéramos mostrar una foto, yo le quiero mostrar Sí, una foto, podemos ponerla. la de la casa, esta. Bueno, ahí está Aleister Crowley a la izquierda, ¿no es cierto? Sobre la pared está la foto de Aleister Crowley y él va a visitar la casa y el templo satánico que se había comprado Aleister Crowley en Sicilia y va y le compra toda la biblioteca. ¿Me entiende? O sea que es algo. Entonces, él a través de la sociedad norteamericana, la psicología, etcétera, y después Wilhelm Reich, por ejemplo, tiene una enorme influencia en Herbert Marcuse. Y Marcuse es el ideólogo atrás del Mayo francés. Y durante las, digamos, las manifestaciones de los estudiantes franceses en el Mayo francés, le tiraban libros de Wilhelm Reich a la policía. Sí, una cosa realmente que yo recuerdo que haber leído un trabajo de la Escuela de Psicología Americana, allá por principios de los años 80, que contradecía un informe anterior que se había hecho durante el gobierno de Lyndon Johnson en los Estados Unidos, donde hablaban de la pedofilia y la sexualidad en los chicos, que no era malo, que era algo muy bueno, y que después la Escuela de Psicología Americana, en este documento que salió a principios de los 80, desmentía y decía que no, que era realmente, producía efectos atroces en los jóvenes a temprana edad, mantener relaciones sexuales. Y hablaba de la pornografía también, que estaba íntimamente ligada con grandes consorcios que manejaban la droga en Estados Unidos y la pornografía. Sí, mire, con respecto a la pedofilia, dos cosas. Mire, en el año 1974, un profesor de psicología de la Universidad de Mar del Plata, en una reunión social, no sé si lo diría en la cátedra, pero en una reunión social así, él preconizaba la iniciación sexual de los chicos lo antes posible y si fuera posible, es mejor dentro del hogar. Y en este momento en los Países Bajos, sobre todo, hay partidos políticos y una revista de sexología de pseudocientíficos, psicólogos, que están luchando por liberar la pedofilia, ¿no? Bueno, hace pocos años, ahora 5 o 6 años atrás, una escuela que tenía varias sucursales en el Gran Buenos Aires y una en La Plata, precisamente impulsaba la pedofilia entre padres e hijos. Fueron procesados algunos de ellos y después fueron dejados en libertad porque los chicos tenían 12, 13 años, y los peritos no pudieron determinar, no pudieron tomarle testimonio a esos chicos, y no pudieron determinar si las violaciones habían sido entre ellos o habían sido entre padres e hijos. Pero la jueza que intervino, la jueza penal que los procesó y los condenó, en primera instancia, por las declaraciones de ellos mismos, había determinado que sí, que habían sido violados por sus propios padres. Casualmente yo tuve un inconveniente, un altercado con uno de ellos hace poco, porque me acusó falsamente y bueno, tuve una disputa con él. Y descubrí el procesamiento porque empecé a buscar en sus antecedentes profesionales, periodista, empecé a buscar en sus antecedentes personales y me encontré con este procesamiento que yo no recuerdo haber tenido eco en los medios en aquel entonces. Pero sí fue publicado en el diario Hoy de La Plata en detalle y la verdad que uno no alcanza a salir de su asombro cuando descubre estas cosas, ¿no? Que sucedan, que haya escuelas. Pero ahora, recientemente, el ministro Sileoni ha mandado material a una escuela en Mendoza, que como de público conocimiento, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando.
Sí, mire, yo contaba hace un rato a usted, yo en 1973, febrero de 1973, estaba completando mi formación médica en París y un hecho interesante es que a la salida de los colegios secundarios, 1973, hace 40 años, ¿no? Se repartió un libro de educación sexual muy parecido al que recomendó Sileoni, pero no en forma de historieta y tampoco con dibujos demasiado explícitos, pero que tenía todas las pautas de las degeneraciones. Por ejemplo, les decía a los chicos que se iniciaran sexualmente lo antes posible, si era posible, si con el mismo sexo, con otro sexo, que si en una clase se aburría que se masturbaran, etcétera, etcétera. Y eso causó un escándalo bárbaro. Hoy en día, algo todavía peor que eso lo recomienda el ministro de Educación. Entonces, realmente uno se queda, es decir, el avance, es decir, ya no tiene límite, se da cuenta, no hay, todo esto está perfectamente orquestado para corromper la sociedad y pega en uno de los puntos más débiles del hombre, ¿no? Que es la concupiscencia carnal. Y se justifican todas las perversiones, y bueno, eso invade todos los medios, ¿no? Sí, yo leí un trabajo hace algún tiempo de que el principal escollo que tenía la ideología marxista para expandirse en América Latina era precisamente la cantidad de fieles de la Iglesia Católica que había en América. Por ello desarrollaron lo que conocimos nosotros como la teología de la liberación en los años 70, y han avanzado en esto a través de la Escuela de Frankfurt, han avanzado en esto en el sexualismo, para poder romper la moralidad de la gente y poder de esa forma. Claro, es muy interesante porque lo que usted dice, porque yo me acuerdo, yo tengo 68 años, ya casi 69, y yo he conocido marxistas tradicionales. El marxismo tradicional decía que Freud había nacido para justificar las chanchadas a la burguesía y tenía un puritanismo realmente muy importante. Pero debido a la influencia y al manejo de Günter Gross, de Wilhelm Reich y inclusive de Gramsci, con su lucha contra el sentido común y demás, ellos empiezan a decir que la verdadera liberación o la verdadera lucha pasa por la liberación sexual. Y entonces uno ahora entiende que la izquierda esté totalmente abocada, ¿me entiende?, a lograr la liberación sexual, cuando antes la consideraban miserias en la burguesía, ¿no? Sí, yo una cosa que me llamó la atención fue ver en la última campaña en las PASO, partidos de izquierda como el que tiene las chicas estas, las rojas, que son las activistas más grandes por el aborto que hay en la Argentina, cómo hacían propaganda con el aborto, promoviendo el aborto y abanderándose como las rojas, ¿no? Como las chicas rojas. Todo esto que es terriblemente cáustico y destructivo para la sociedad, va avanzando cada vez más. Comenzó con aquel proyecto que impulsó Raúl Alfonsín con el proyecto del divorcio vincular, y recuerdo algunas personas que habían sido activistas en aquel momento en contra de ese proyecto que después se abandonaron y se dejaron arrastrar por la corriente y hoy son propagandistas de todas estas conductas como las conductas homosexuales. Sí, eso pasó lo mismo con el matrimonio homosexual. El matrimonio. No se lo puede llamar matrimonio, es una contradicción terminis, pero bueno. Pero sí, lo mismo. Esto, sí, la cosa, fíjese usted mencionaba las rojas. Usted se mete en el blog del movimiento Evita, que maneja Pérsico, ¿no es cierto? Y usted va a ver todo este pansensualismo como una de sus cosas, ¿no? Ya realmente llamativa, ¿no es cierto?
Sí, un personaje realmente siniestro ese Pérsico, porque además fue miembro del MTP. Él fue uno de los propulsores del ataque al regimiento de la Tablada. Después se enroló en lo que se conoce como el movimiento Quebracho, que es una vertiente de lo que fue Montoneros. Y ahora, merced a los planes sociales del gobierno de esta década desastrosa, formó ese movimiento Evita, separándose de Quebracho, nada más que por una cuestión de plata. Detrás de esto hay muchísima plata moviéndose. Y hablábamos fuera de cámara hace un rato con usted que quien financia esto es la banca, sobre todo la banca Rockefeller, y bueno, uno ve todo esto, todo este movimiento internacional que hay por tratar de romper la moralidad de la sociedad, por transformar a la sociedad en una sociedad de estúpidos, porque en realidad lo que hace este sexualismo es hacer que nuestras juventudes se vuelvan estúpidas con el sexo. Y más grave que eso, yo creo que se corrompen y se enferman psicológicamente, y no hablemos espiritualmente, de forma muy profunda. Indudablemente, yo siempre me acuerdo de una frase del famoso poeta francés del siglo XIX, Baudelaire, que decía que el mayor triunfo del diablo era hacernos creer que él no existe. Pero atrás de esto yo creo que es indudable. Mire, hace tiempo yo descubrí, hay un grupo de periodistas, ¿no es cierto?, que lograron hacer una filmación en un bosque del norte de California, en Estados Unidos. Doctor, me lo cuenta después del corte, vamos a un corte y enseguida venimos. Sí, voy a contar. Bueno, estamos de vuelta en esta conversación interesante con el doctor Boló, y estábamos hablando había comenzado usted a hablar del movimiento estadounidense. Sí, mire, yo le recomiendo a la gente que vea un video que lo encuentra en YouTube, inclusive subtitulado en castellano, que se llama en inglés Dark Secrets in the Bohemian Grove, Secretos Oscuros en el Bosque de Bohemia. Ahí desde el año 1851 se reúnen gente que maneja el poder del mundo, ¿no? Y lo que es interesante es que por ahí han desfilado todos los presidentes de Estados Unidos, entre los concurrentes asiduos están Rockefeller, todo el poder económico, Gunther Sachs, han ido cancilleres europeos y demás, y se reúnen en forma secreta durante un mes, en el mes de verano, alrededor de 2000, es solo para hombres. Están los grandes jefes de la prensa como Woodrow, Madoff, que el gran financista también estuvo ahí, después los estafó, pero bueno. Bueno, propio de los financistas. Claro, entonces es muy interesante, para reforzar un poco lo que mostrábamos de Alfred Kinsey, que ellos la primera noche que se reúnen, celebran un rito extremadamente depurado y con una liturgia que realmente envidiarían muchas de nuestras iglesias, con cantos y demás, simulan la cremación de un cadáver y demás. Realmente vale la pena verlo, para ver la fuerza que tiene eso. Y ellos, ¿a quién le rinden culto? A Moloch, a Baal, y se disfrazan de sacerdotes y simulan que queman un cadáver de homenaje a él. Es el símbolo del mal y del satanismo. Y yo creo que esta prueba es, ellos porque por supuesto no han podido negar nada de esto, los que participaron, ¿no? Entre ellos Jimmy Carter, Clinton, sí, los Bush padre, Bush hijo. Yo creo que yo siempre he pensado que el verdadero poder está inclusive atrás de esta gente.
fuerte, y que esta gente se reúne ahí para coordinar y ahí les deben decir cómo deben proceder. Y entre las cosas que yo creo que ha habido esto, en lo que hablábamos con usted hace un rato, está el plan de corrupción sexual, porque Rockefeller es uno de los principales concurrentes y ha sido el que ha financiado todo el trabajo de Kinsey y lo sigue financiando. Y como decíamos, son los que financian las campañas contra el aborto, el control de la natalidad, el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Y esto, toda esta gente, antes de reunirse, ¿no es cierto? Así como nosotros por ahí celebramos una misa y le pedimos la invocación del Espíritu Santo, ellos le rinden culto al diablo. Yo creo que, y entonces ellos dicen que no, que bueno, que esto es una broma, ahora yo siempre digo que uno se define tanto por sus comedias como por sus actos sinceros. Yo no creo, para que lo vean, van a ver que de ninguna manera resulta divertido estar en esta ceremonia. Es una ceremonia muy fuerte, muy dura, con un sentido religioso, también que sea satánico, pero religioso muy fuerte, ¿no es cierto? O sea que indudablemente, como decíamos, en el fondo la gente no cree en todas estas cosas, pero realmente la lucha es contra un poder muy grande, espiritual, que está tratando de corromper al hombre desde todos sus niveles, ¿no? Así que, y lo peor de esto, y ahora engancho un poco con esto, es que a la gente, todas estas movimientos de corrupción del sexo, se le venden, ¿me entiende?, con dos mentiras. La primera, con estadísticas que son falsas. Por ejemplo, el porcentaje de homosexuales, según los trabajos de la década del 50, del 40, en Estados Unidos, basado en gran parte en los trabajos del Instituto de Alfred Kinsey, ¿no es cierto?, el porcentaje de varones que habían tenido una experiencia homosexual terminada en orgasmo oscilaba el 35%. Ahora se ha hecho una investigación mucho más seria, no llega al 3%, entre el 3,5% y el 4% nada más. Es decir, a la gente se le está tratando de vender de que como es extremadamente frecuente y todos lo hacen y qué sé yo, está bien, lo cual incluso es una falacia, porque todos mentimos y no se nos ocurre defender la mentira. Además esto... Pero se trata como diciéndole, miren, también, y usted ve, por ejemplo, cómo los ídolos de la cultura musical y del espectáculo moderna que asumen su homosexualidad y se casan son catapultados en forma impresionante. Y la otra cosa, y después me prestó. La otra cosa es que dice que se basa en hechos científicos, que esto es científico, y eso es una mentira grande como una casa, porque Freud ha sido uno de los macaneadores más grandes que ha existido en la historia. El psicoanálisis no tiene ninguna base científica, ¿entiende? No hay ningún trabajo científico que haya demostrado que los pacientes psicoanalizados, ¿me entiende?, anden mejor que los que no están psicoanalizados o tratados por otros medios. Él fue un mentiroso total. Por ejemplo, los 18 casos que él publica en su famoso tratado de la histeria, ¿me entiende?, con que él dice que tuvieron muy buenos resultados, ha sido posible identificarlos, porque él los publicaba bajo un seudónimo. Ha sido posible identificarlos y se los ha entrevistado y se los ha visto años después. Todos habían fracasado. Incluso otra cosa terrible que tiene Freud, que él fue uno de los que inició la droga en la cultura occidental, porque él era cocainómaco y además la recomendaba. Y una cosa muy interesante, él debe haber sido uno de los primeros que realizó un suicidio asistido, cosa que ahora estamos viendo en esta cultura de la muerte, porque él padecía de un tumor del aparato respiratorio, de la laringe, probablemente que fumaba mucho en pipa y habanos, y al final el tumor era irresecable, entonces él al médico que lo trataba le llevó 3 ampollas de morfina y le dijo que se las diera. Y así terminó Freud. O sea que Freud es interesante porque es un gran mentiroso, él mismo se contradice con respecto a sus pacientes, ¿me entiende? No tiene ninguna base científica, es todo un delirio en el aire, ¿me entiende? Y además ha sido el iniciador porque él inclusive es increíble, porque él a la gente que
que la psicoanalizaba, están algunos de los datos esos, les decía que les transmitía sus propias fantasías sexuales. ¿Me entiendes? Porque eran de él. Los pacientes se negaban a aceptarlo, entonces los echaba del consultorio. ¿Me entiendes? Y se dice que yo le recomiendo a todo el mundo, por favor, que quiera profundizar y conocer bien lo de Freud, un libro que se llama, que se consigue perfectamente, se llama El Libro Negro del Psicoanálisis. 30 expertos europeos, ¿no es cierto?, psiquiatras, pediatras, psicólogos y qué sé yo, en un libro que tiene más de 500 páginas, analizan con mucha seriedad y a fondo toda la barbarie que ha sido Freud. Y él es el que inicia todo esto con cosas absolutamente pseudocientíficas. ¿Me entiende? Y después la otra cosa que hace, que es por ejemplo el ejemplo acabado porque Gunther Wilhelm Reich no publicó, no hizo, ¿cómo le podría decir? No publicó ninguna investigación que él haya hecho con detalle. Él escribió en base a su experiencia. El que sí publica en base a investigaciones de cosas es Alfred Kinsey. Bueno, y lo que hablábamos, él elige para sus cosas prostitutas, expresidiarios, los entrevistados los iba a buscar a los famosos baños de homosexuales, entrevistaba a pedófilos confesos, que yo les contaba que había tenido relaciones con 500 chicos y un demás. Alemán era, ¿no? Vivía en Estados Unidos. Sí, un alemán nazi. Vivía en Estados Unidos, yo eso no lo sabía. El tipo después fue condenado por su pedofilia, ¿no? Pero fíjense ustedes que todo esto va cada vez peor. Ustedes vieron que hace poco se descubrió post-mortem que uno de los que manejaba la BBC de Londres era un pedófilo confeso y había tenido relaciones perversas con varias gente. Lo que es muy interesante es el comentario que hace un experto en el diario The Guardian, y que dicen que el pedófilo hay que tratar de tener una actitud de comprensión y ver dentro de qué se está manejando, ¿me entienden? Como que en el fondo no hay que verlo como nada. Es decir, vamos de a poco, así empezamos con la homosexualidad y ya vimos dónde terminamos. Y después la otra cosa que es muy interesante para ver la barbarie de todo esto, hay un grupo que ha pedido al gobierno de Alemania que el Estado se encargue de filmar los videos pedófilos para ser consumidos por los pedófilos, para asegurarse de esa manera que el chico no tenga malos tratos. Sí. La verdad que es algo que supera la imaginación. Y además y llegan a las cosas ridículas. Por ejemplo, en el año 1967-69, en Alemania se dio de baja del Código Penal la zoofilia, es decir, la relación con animales. Ahora, a pedido de la Sociedad Protectora de Animales, ¿me entiende? Se trata de limitarlo porque dice que le hace mal a los animales. Es decir, usted se da cuenta la barbarie en la que entra esta sociedad. Hay que imaginarse que si le hace mal a los animales, ¿qué le hará a un chico, no? Le destruye la vida. Yo, la verdad que una de las atrocidades más grandes que puede cometer el hombre precisamente es la pedofilia, porque es una cosa terrible lo que debe sufrir un chico, imaginarse lo que debe sufrir un chico cuando es víctima de un pedófilo. Desgraciadamente la Argentina es uno de los países que tiene mayor turismo de pedófilos en el mundo. Sí. La práctica de la pedofilia, sobre todo en las provincias de la Mesopotamia, es terrible. Por pedófilos alemanes, suizos, belgas que vienen a la Argentina, vienen con todo un plan turístico, sí, turismo armado para el turismo sexual. El abuso de menores en nuestro país es una cosa espantosa. ¿Y eso no se publica? No se publica. Yo lo sé a través de información de las policías locales, ¿no? Que, bueno,
tiene mucho escollo para poder llevar adelante su tarea en este sentido, porque hasta los gobernantes de las provincias les conviene por el movimiento de dinero que produce ese turismo. Realmente una barbaridad. Lo mismo que la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en un centro de turismo de homosexuales, donde vienen grandes contingentes de homosexuales a hacer turismo a Buenos Aires. Lamentablemente esto es un problema gravísimo para la sociedad, porque una sociedad que no tiene una moral pública, no hablemos de la moral religiosa, sino de una moral pública que debe de impulsar el Estado, realmente se relaja totalmente y llega a lo que estamos viendo. No, lo que pasa que, es decir, acá yo me voy a meter en un terreno que no es el mío, pero hablo así pensando, es decir, si no hay un centro ordenador que no es discutible y todo es discutible y la verdad no existe, sino que es una forma de consenso, y bueno, se puede llegar a justificar cualquier cosa. Lamentablemente esto es así, y además el daño que trae al Estado, aparejado todo esto por la gran cantidad de enfermedades de índole sexual y el costo que esto implica. La gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual que se ven en los hospitales públicos y que son tratadas en los hospitales públicos. Mire, eso es muy interesante lo que usted dice para ver cómo son las cosas, ¿no? El país o uno de los países que más esfuerzo se ha puesto en la educación sexual es Inglaterra. Inglaterra, después de más de 20 años y qué sé yo, ha aumentado el número de abortos y ha aumentado el número de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, no solo no se han disminuido, sino que se han aumentado en una forma muy significativa. Porque en el fondo la educación sexual tal cual se implanta en estos momentos es una educación sexual para vale todo. Sí, lo que más me preocupa es que no veo oficialmente por parte de la Iglesia oponerse a esto. No se opone con la fuerza que se tiene que oponer. El único obispo que he visto en la Argentina que se ha opuesto tenazmente a todo esto ha sido Monseñor Aguer en La Plata, pero después no he visto... No, mire, yo creo que no quiero hablar de la Iglesia Católica Romana porque, en fin, todavía le guardo cierto respeto, pero que indudablemente dentro de la Iglesia, por ejemplo, la postura que empieza a hacerse ya casi oficial, ¿no es cierto?, de tolerar la unión homosexual avalada por las leyes civiles entre los homosexuales, diciendo que, bueno, desde el punto de vista civil ellos tienen sus derechos, se tienen que formalizar, etcétera, etcétera. Eso es terrible, porque eso quiere decir que la Iglesia piensa que en realidad la moral que ha sostenido a lo largo de siglos no es verdad, sino que es para el club al que pertenece. Se ha relativizado. ¿Me entiende? Lo cual es algo, es negar su misión, ¿me entiende? Es decir, ¿cómo la Iglesia no va a tratar de poner todos los medios que se pueda para evitar que la sociedad sea un caldo de cultivo de las mayores miserias y de los pecados que tenemos todos? Bueno, vamos a ir a un nuevo corte y enseguida volvemos, seguimos charlando de este tema tan interesante. Bueno, seguimos charlando con el doctor Boló sobre este tema tan interesante. Y bueno, yo pensaba recién, durante el corte, cuánta implicancia tiene en todo esto, no solamente la intención de
de los marxistas en avanzar en nuestros países. Hemos visto que en la última elección de la PASO, en muchas provincias han obtenido un porcentaje de votos importantísimo que hasta ahora era impensable. En algunos lados el 4%, el 5%. Realmente ha tenido una excelente elección y ha avanzado, es lo que esto demuestra, que ha avanzado enormemente en la conciencia de nuestra gente. Y cuánta implicancia tiene esto, decía, en el trabajo del marxismo y de otras sociedades, como por ejemplo las sociedades secretas, la masonería, en toda esta exaltación del sexo como ideología en la sociedad. Mire, yo antes de entrar en eso, que enseguida me gustaría resaltar una cosa. Fíjese qué diferencia con respecto a los estados de Europa y de Occidente que ha tenido Rusia. Usted vio que Rusia, Putin, totalmente influenciado por el arzobispo metropolitano de Moscú y qué sé yo, ha sacado una ley por la cual se prohíbe, ¿no es cierto?, la propaganda homosexual, la ostentación de conductas homosexuales y qué sé yo, para que uno vea realmente que yo me quiero exilar a Rusia. Sí, yo incluso leí de Putin una carta mandada a los medios de comunicación donde él cuenta que su padre era un gran activista del Partido Comunista ruso y su madre lo bautizó en secreto. Pues su madre era ortodoxa y dice: yo nací en el seno de la Iglesia Ortodoxa, a escondidas, pero nací en el seno de la Iglesia Ortodoxa y yo no voy a tolerar, y le pido comprensión a los países europeos, que en Rusia, mientras yo sea primer ministro, la homosexualidad avance como ha avanzado en Europa. Yo realmente me sentí sorprendido cuando leí esa carta de un amigo ruso que vive en Buenos Aires. Pero fíjese que él cuenta con el apoyo de Krill. Claro. Creo que se llama Krill el actual arzobispo, pero no creo que nosotros contáramos con el apoyo del Vaticano para una ley de ese tipo. Creo que no. No solo de la sociedad, pero del Vaticano no lograría. Sí, yo fui testigo de algunas cosas que hizo Bergoglio siendo arzobispo de Buenos Aires, donde se opuso, por ejemplo, a que se dictaran las leyes abortivas en la ciudad de Buenos Aires, a través de algunos diputados de la ciudad que fueron puestos por él en la legislatura, como la diputada Borleri. Pero lo hizo muy tibiamente, no lo hizo con la energía que da la actitud moral que debe tener. Sí, no, pero yo quisiera ver cuál es. Bueno, en fin, pero lo que yo quería resaltar es que ese es el ejemplo de lo que yo creo que debe ser el accionar político con respecto a esto, es decir, tratar de que la sociedad no sea un caldo de cultivo como es de todas las miserias y bajezas que yo tengo desde el punto de vista sexual. Y considerar las bajezas, miserias, reconocer que es una enfermedad o un pecado, véalo usted de donde quiera, pero la sociedad tiene que tratar... Más que enfermedad, creo que es una perversión. Sí, es un perverso. Es una enfermedad. Por eso le digo, y lo que usted decía recién, y disculpe que haya salido con otra cosa, pero para mostrar esto, lo que usted decía, fíjese que en realidad acá aparentemente el poder oculto que hay atrás de todo esto que financia, lo catapulta, la cosa, porque además otra cosa que es profundamente llamativa es que toda esta gente perversa, ¿no? Las perversiones sexuales y demás, tiene una agresividad enorme. ¿Me entiende? Fíjese usted, por ejemplo, lo que son la agresividad que tienen las partidarias del aborto. ¿Me entiende? Recorren el mundo para tratar de imponer. Es decir, yo lo que no logro es decir que atrás de esto hay un designio
perverso, ¿me entiende? Porque ellas le imponen con violencia, incluso física. ¿Se acuerda el barco que venía acá y producía los sabores? Sí. Es decir, es algo, y eso está financiado. Eso hay alguien uno que de da los la grandes plata, financiistas de esto es Rockefeller. Rockefeller, George Soros. Soros también pone muchísimo dinero para esto. Es un gran impulsor. Sí, el poder financiero internacional. También. Ahora, el poder financiero responde a los intereses o al plan de, creo yo, ¿no? Si es que uno los puede identificar con un nombre, a los Illuminati, ¿no? Sí, claro. Es la masonería la que está detrás de esto. Y bueno, lo he estado, yo recordaba, cada vez que hablo de este tema, recuerdo el último discurso de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Que fue en realidad el detonante que le causó la muerte, porque luego de eso lo mataron, pidiéndole a la prensa que lo ayude a luchar contra las sociedades secretas, donde él dice que las sociedades secretas, ¿por qué son secretas? Si son secretas, pues son malas. Entonces empezó a hablar de cuáles eran los objetivos. Los objetivos eran no la democracia, sino buscar la dependencia del hombre, no su libertad con la que fuimos concebidos por Dios, sino la esclavitud. Y todo esto conlleva eso, conlleva la esclavitud del hombre, porque y además es muy interesante lo que usted me lo acaba de recordar, porque yo acabo de tener una polémica con un amigo mío que es profesor en San Diego, tiene un doctorado en Harvard, en cosas, porque él dice que nosotros tenemos una mentalidad complotista. Y que en el fondo, lo cual, pero él, lo que pasa es que yo creo que él debe ser agente, pero es evidente, este video que hablábamos hoy, secretos oscuros en el bosque de Bohemia, lo más claro, échale agua. Y esto que usted dice, yo me olvidé de citárselo en la polémica, porque esto de las sociedades secretas, yo le citaba 3 cosas. La primera, lo que decía Voltaire, que nosotros nos parecemos a la rata del barco que quiere saber quién es el capitán, a dónde va el barco. La segunda, la de Disraeli, en la Cámara de los Comunes, un discurso famoso. Él dice, la gente no sabe quiénes son los que realmente manejan. Atrás de todo esto hay un poder oculto. Hay 2 presidentes, y me había olvidado del discurso de Kennedy previo. Sí, es revelador el discurso de Kennedy. Sí, lo he escuchado, no sé, 1000 veces. Sí, yo ahora que le agradezco porque yo ya esta tarde mismo lo voy a escuchar. Sí, es un discurso muy interesante. Lo olvidé totalmente. Es muy interesante. Es algo, además está muy bien porque eso muestra que donde usted no cumpla las leyes o las cosas que ellos determinan, es boleta. Sí, sí. No se andan con chiquitas. Para quienes dicen que nosotros vivimos pensando en las teorías conspirativas, cosa que es la justificación que tienen quienes sirven a estos poderes ocultos. En realidad, hay que ver el discurso de Kennedy porque es revelador lo que Kennedy dice, porque él estaba peleando contra eso, se encontraba como presidente de la nación luchando contra esos poderes ocultos que eran los que manejaban la guerra de Vietnam, los que manejaban, él quería terminar con la guerra de Vietnam, pero había detrás de eso un gigantesco negocio, como lo hay hoy con la guerra que se avecina en Medio Oriente, que hoy yo miraba los diarios, no hablan de eso, estamos a principios de una nueva guerra mundial, porque ahí se va a desatar un pandemonio. Si Estados Unidos llega a atacar Siria, con la excusa nuevamente de las armas químicas, una cosa que le ha salido bien en su avanzada sobre Irak y ahora lo hacen sobre Siria, inventando esto de las armas químicas, que posiblemente haya muerto gente con armas químicas, pero estoy seguro que no fue el régimen de Assad, porque el único perjudicado es él. Y no creo que Assad sea tan tonto. Hace muchísimos años que gobierna Siria, y bueno, todo esto es un invento para apoderarse de Siria, para ir contra Siria y para la seguridad de Israel. Es un Estado usurpador y nazifascista, porque si hay un Estado, yo hace poco me peleé con una diputada con la cual me escribí a través de internet, que defiende al Estado sionista de Israel, y le dije, mira, le digo, lo que vos sos una necia y una ciega que no querés ver lo que es evidente.
han creado un gueto como existía el gueto, como el gueto de Varsovia, peor todavía que el gueto de Varsovia, que crearon los nazis con los judíos, porque ustedes han levantado un tapial que le impide a la gente pasar y han puesto barreras y los tienen encerrados en ese gueto. Bueno, los palestinos tienen todo derecho de levantar su voz, y en este caso estamos al pie de una nueva guerra mundial que está ya bastante avanzada, porque creo que lo que va a haber que ver es qué reacción va a tener Rusia, ¿no? Sí, la reacción de Rusia se va a hacer en este caso, y la de China, porque China también está embarcado en esto, tiene fuertes intereses en la región, y no van a permitir que se produzca un nuevo hecho como fue el hecho de Irak, ¿no? Que es lo que piensa hacer Estados Unidos e Inglaterra sobre Siria. Hay también un patriarca de la Iglesia Ortodoxa Siria, que en estos días ha sacado un documento durísimo. Él es un fuerte crítico de los islamitas extremos, ¿no? Es un fuerte crítico porque han muerto muchísimos cristianos en Siria a manos de estos dementes, ¿no? Que toman el Islam como si fuera la justificación perfecta para matar. Y él está denunciando en estos días que se pretende terminar con el mundo musulmán. Él, que es un fuerte crítico de los musulmanes, está denunciando que el Occidente avanza, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, para la destrucción del mundo musulmán. Sí, sobre todo que, de acuerdo a como nosotros lo vemos, es decir, que se va a un proyecto mundialista con una serie de códigos y de cosas, el único foco real de resistencia a eso es el Islam, y eso que yo, ojo, también no le tengo ninguna simpatía. Además me acuerdo siempre de una frase en el libro de Hilaire Belloc, Las grandes herejías, escrito a principios de la década del 30, cuando todavía no estaba la creación del Estado de Israel, que dijo: Occidente va a tener que volver a pelear. Sí. Yo creo que el problema... Decir, pero lo que sí es cierto es que, claro, el mundo islámico es el único que se opone, ¿no es cierto?, realmente a todos los códigos políticos, económicos y demás que tiene Occidente y el proyecto mundialista. Porque el mundo islámico es distinto. Y pretender que nosotros imponerle al mundo islámico nuestras costumbres es una aberración. Yo creo que todo esto está concatenado, ¿no? Lo que hablábamos antes, esto, porque realmente el poder económico, porque realmente todo esto, yo digo siempre que es satánico, porque va contra el hombre. Va contra el hombre, y todo lo que va contra el hombre, todo lo que va contra Dios y contra el hombre, contra la libertad real del hombre, contra el nacimiento del hombre, como es el tema del aborto, todo esto, la drogadependencia que va contra la vida, bueno, todo esto es realmente satánico. Claro, y es interesante cómo un poco todo, fíjese usted que en realidad yo personalmente creo que lo más importante es la educación. Es decir, inclusive usted no podría solucionar el problema de la seguridad si sigue con el sistema educativo actual, ¿me entiende? Donde la gente se acostumbra a no tener sanciones, a tener respuestas violentas. Nosotros teníamos un buen sistema educativo en la Argentina, porque la escuela que fue usted, doctor, que fui yo, un chico que egresaba del colegio secundario, era un pibe que tenía un nivel tanto como un universitario en los Estados Unidos. Nuestro sistema educativo era muy bueno. Lo desmantelaron, lo destruyeron. Claro, pero digo, además de eso, digamos, en cuanto hace a la información, ¿me entiende? Fíjese usted cómo este plan de corrupción va a ir a tocar ahí, ¿me entiende? Va a ir a tocarlo para imponer sus ideas del pansexualismo, todas las ideas perversas y cosas. Avanza sobre el área educativa, porque sabe que mientras tanto hace propaganda, trata de justificarla, pero el triunfo final va a estar dado por la educación, ¿me entiende? Entonces ellos han logrado, por un lado, han logrado entrar en el sistema legislativo,
¿no es cierto? Y van cada vez justificando las mayores perversiones a través del sistema legal, lo cual va llevando a una aceptación social. Y por otro lado, ¿me entiende? Usted va a ir a corromper directamente a los educandos, a los chicos, con lo cual le va a asegurar el triunfo total. Sí, hemos visto en los últimos días en Buenos Aires la reunión del Consejo de las Américas, que no es otra cosa que una organización para proteger los intereses del señor David Rockefeller y sus socios, y cómo han ido corriendo todos los políticos, no del gobierno nacional, porque este gobierno ya ellos lo dan por muerto, lo dan por terminado, pero sí los que vienen. Estuvieron todos, ahí, todos los partidos, de la izquierda a la derecha del espectro político argentino. Pero claro, pero es que mire, asociándose con los intereses del señor David Rockefeller y todos sus colaterales y socios. Realmente congraciándose para tratar, o sea, que se asociaron con el enemigo. Porque... Pero fíjese usted una cosa para corroborar esto, nos llevaría mucho tiempo, pero porque la gente no cree. Mire, yo me acuerdo en el año noviembre de 1982, en una revista francesa que yo recibía de política, decía: acaba de estar reunido a puertas cerradas durante una semana en el Waldorf Astoria de Nueva York, ¿no es cierto?, el señor Felipe González, miembro con el presidente de la Trilateral Commission, Brzezinski, punto, decía. Ahora sí, ¿no es cierto?, va a poder ser presidente del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, y eso es bueno porque está anunciado antes. Bueno, aquí hay una cosa que... Acá se ha dicho, estuvo reunido a puertas cerradas con este tipo, tal cosa, antes de que pasara tal cosa, porque si usted lo lee después, dicen que bueno, que uno le adjudica un externo causal. El mundo se maneja así. Mire, doctor, existe en Argentina el Consejo de Relaciones Internacionales, el CARI, que es un apéndice de la Trilateral Commission. No se nombra ningún embajador en la Argentina si no pasa por la aprobación del CARI. No se nombra ningún embajador en la Argentina si no pasa por la aprobación del CARI. Ese es el nivel de dependencia que tenemos los argentinos. Ahora, dígame una cosa, ¿y cómo la nombran? Tenemos a Alicia Castro en Londres. La han aprobado ellos. Si no, no hubiera sido embajadora. ¿Y cómo la aprueban? Y la aprueban porque sirve, porque a pesar de sus discursos, a pesar de lo que diga, parafraseando a los muchachos del barrio, para la gilada, a pesar de lo que diga, lo que hace corresponde a los intereses de ese sector. Mire, es lo que pasa con la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de todo lo que ha dicho en defensa de Malvinas y en contra del Reino Unido de Gran Bretaña, la petrolera que mayor cantidad de pozos explota en la República Argentina es la British Petroleum, que está asociada con los hermanos Bulgeroni. Así que, fíjese usted que para hacer este último viaje, al paraíso fiscal, alquilaron un avión que es uno de la línea de los aviones que hacen el servicio a las Islas Malvinas de Gran Bretaña. Entonces, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. Pero siempre están abrazados a los intereses de este sector mundialista, de este sector que busca la globalización política, no económica. No, indudablemente, yo hago una interpretación, nos vamos muy lejos del tema, ¿no? Pero yo creo que todo esto, información que destapa periodismo para todos, está fogoneada desde afuera. Desde ya no le quepa ninguna duda. Eso, porque la documentación, el tipo de archivos, la cosa que manejó. Además, es interesante, mire, para corroborar esto de... Porque al mundialismo, doctor, cuando no le conviene más que alguien esté en el poder, le conspira. Desgraciadamente es así. Esto es una cosa que es la realidad y que nadie puede negar. Ahora, cuando uno habla de esto, enseguida lo acusan de adherir a teorías conspirativas. Pero fíjese, coincidiendo con esto, para mí uno de los últimos hombres, junto con Kennedy, que intentó tener poder político, ya sea equivocado o bien, fue De Gaulle. Y entonces a De Gaulle, el gobierno mundialista le armó el Mayo francés. Sí, seguro, sí.
así fue. Sí, sí, Herbert Marcuse y Sí. Ve ahí tiene otro. Cohn-Bendit en este momento es uno de los defensores dentro del Partido Verde público. Yo he visto la grabación y todo de la pedofilia, Sí, que fue uno de los líderes del Mayo francés. es así. Bueno, se nos ha ido el tiempo, doctor. Le agradezco mucho que haya venido a nuestro programa. Muy agradecidos y bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos como siempre el viernes a las 21 horas en TLV1. Toda la verdad primero.